Bienvenidos jóvenes a esta nueva clase de la asignatura de Cálculo 1. En esta clase empezaremos a ver, en realidad continuaremos con la unidad 2, empezaremos a ver el tema 2 que lleva por título Derivadas de funciones reales. Para hablar sobre este tema comenzaremos indicando lo siguiente, que tenemos una función f real cuya representación gráfica es la que aparece en la figura que tenemos al lado derecho, ¿no? La curva es la representación de la función f de x igualada a y, y bueno, estamos resaltando este punto aquí sub 0, que es uno de los elementos de esta función. Nos encontramos ante el siguiente problema. ¿Cómo podríamos encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva f de x igual a y justamente en el punto x sub 0? Sí, es este problema el que nos va a dar las ideas necesarias para poder hablar de la derivada. Entonces empecemos a hacer el análisis. Nuevamente acá tenemos la gráfica de la función f de x igual a y, cualquier función, ¿no? Y tenemos el punto x sub 0. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Si bien el problema nos pide o nos indica que encontremos la pendiente de la recta tangente, lo que nosotros vamos a hacer es inicialmente no considerar de entrada la recta que estamos buscando, que sería esa, ¿no? La pendiente de esta recta es la que nosotros queremos conocer. No vamos a considerar todavía esa recta, sino más bien vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar y vamos a decir que vamos a considerar un segundo punto. Ya, este segundo punto voy a decir que tiene como valor en x el valor de x sub 0, el mismo valor que tenía antes, pero más un incremento. A ese incremento voy a llamar h. ¿Sí? Ese es el valor de la coordenada en x de este punto. Por acá el valor de la coordenada en x del punto que estoy analizando es x sub 0. Entonces inicialmente yo ya puedo darme cuenta de que es posible calcular la distancia de separación que hay entre estos dos puntos, ¿verdad? Yo puedo darme cuenta de que la distancia del punto x sub 0 al punto x sub 0 más h es el valor de h. Es el valor de h. Si nosotros unimos estos dos puntos con una línea recta, si bien no vamos a encontrar, no vamos a tener todavía la recta que estamos buscando, no, porque esta recta que acabo de dibujar no es la recta tangente todavía, sino más bien es una recta secante. Ya, si bien lo que estamos representando es una recta secante, nos va a servir para encontrar la pendiente. ¿Sí? Con lo anotado hasta el momento, yo tengo toda la información para conocer la pendiente de esta recta. Recordando un poco de geometría, si yo conozco la posición de dos puntos, por estos dos puntos pasa una única línea recta. Y esta línea recta está bien determinada a partir de conocer las coordenadas de estos dos puntos. Yo tengo en mi representación gráfica, ¿no?, los valores de x sub 0 de uno de los puntos y de x sub 0 más h el otro, pero estas son las coordenadas solo de la variable x, ¿no?, de la primera coordenada. Voy a indicar cuáles son los valores de la segunda coordenada, de la coordenada y. Si yo proyecto este punto sobre el eje y, tendría que indicar que su coordenada es la imagen de x sub 0, ¿sí?, f de este valor. ¿Por qué? Porque este punto es un punto sobre la función y la función se la calcula de esta manera, ¿no?, utilizando
la expresión que va a estar determinada por f. De la misma manera, conociendo el valor de x de este otro punto, yo puedo determinar cuál va a ser el valor de y, o la coordenada en y de ese punto. La coordenada en y de ese punto va a ser f también de su valor en x, f de x sub 0 más h. Muy bien, recordando, como les decía, algunos detalles sobre la línea recta, tendríamos que recordar que la pendiente de esta recta se define como la diferencia de los valores y de estos dos puntos. En este caso va a ser la diferencia de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. ¿Sí? La diferencia de las imágenes de los dos puntos. O sea, estoy hablando de esta separación, ¿no? Desde f de x sub 0 más h hasta f de x sub 0. Esta diferencia determina esta separación. Esto está dividido, tiene que estar dividido entre la diferencia de las coordenadas en x, pero esa diferencia nosotros ya la hemos indicado al principio de este análisis, ¿no? Esa diferencia es simplemente el valor de h. Entonces, con esta expresión yo estoy calculando la pendiente de la recta que pasa por el punto x sub 0, f de x sub 0, y el punto x sub 0 más h, x sub 0, f de x sub 0 más h. ¿Sí? Estoy encontrando su pendiente. Esta recta que acabo de utilizar para poder ver cómo calcular la pendiente es simplemente un trazo auxiliar que yo estoy haciendo para poder entender cómo voy a calcular la pendiente de la recta tangente más adelante. Entonces, a esta recta que yo he utilizado de forma auxiliar, deben recordar, se llama recta secante, ¿no? Porque está cortando a la función en esos dos puntos. Obviamente esta recta secante no es la única, ¿verdad? Yo, por ejemplo, podría hacer un poco más pequeño este valor de h, tal vez considerando las unidades que podemos ver en la hoja, son 1, 2, 3, casi 4 unidades de separación, ¿no? El valor de h. Podría volver a utilizar la misma gráfica, pero esta vez considerar este punto, este segundo punto, para poder trazar la recta secante un poco más cerca que el anterior, ¿no? Podría decir, en vez de utilizar el valor anterior, este va a ser el punto que voy a usar para tratar de acercarme a la recta tangente. Obviamente, con esos dos puntos, igual que antes, yo voy a poder trazar acá una recta secante. Va a suceder exactamente lo mismo que antes. La coordenada en y de este punto es f de x sub 0. La coordenada en y es f de x sub 0 de este valor, y de este segundo valor su coordenada en y, voy a marcar esto con línea punteada para que se identifique mejor, su coordenada en y es f de x sub 0 más h, ¿no? Más esta pequeña separación. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo la pendiente de esta nueva recta secante? La idea tendría que ser la misma, ¿no? Aquí voy a tener f de x sub 0, por acá tengo x sub 0, y esto había dicho que es x sub 0 más h. Entonces, para encontrar su pendiente es el mismo análisis que el anterior. La pendiente va a ser igual a la diferencia de los valores en y, f de x sub 0 más h, menos f de x sub 0, ¿no? La diferencia de las imágenes, dividido entre la diferencia de las coordenadas en x. Esa diferencia, igual que hace rato, es el valor de h, ¿no? Que claramente podemos marcarlo por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
es más pequeño que el valor de h que había considerado antes. Tal vez acá podría ir enumerando estos resultados, ¿no? Para este primer caso aquí estoy encontrando una primera pendiente, en este otro caso una segunda pendiente. No es todavía el resultado que estoy buscando porque esta todavía es una recta secante, pero me parece que ya estamos sospechando cuál es la idea que vamos a considerar. Aquí habíamos tomado un punto cualquiera, ¿no? Con una cierta separación h. Habíamos encontrado las imágenes de estos dos puntos, del punto que tengo como dato y de este segundo punto. Habíamos encontrado sus imágenes y con esos valores hemos encontrado esta pendiente. Esta no es la pendiente que estamos buscando, ¿no? Lo estoy repitiendo reiteradas veces. Lo que podemos hacer es ir acercándonos. Podemos acercarnos un poco más, considerar este otro punto que estoy llamando de la misma manera como x sub 0 más h, ¿sí? Calculo sus imágenes y utilizando la misma idea anterior encuentro la pendiente. La pendiente sería igual a la diferencia de las imágenes sobre la diferencia de los valores en x. ¿Qué podría hacer? Yo podría acercarme, como se dan cuenta, dependiendo del valor de h, podría cada vez acercarme todo lo que sea posible sobre la misma gráfica de la función f al punto x sub 0. ¿Qué significaría eso? Significaría que el valor de h yo lo puedo hacer todo lo pequeño, tan pequeño como yo quisiera, ¿no? Podría ser un valor muy pequeño que aproximadamente sea el valor de 0. En el momento en el que yo haga que este valor h sea tan pequeño casi como 0, en ese momento yo estaré hablando de la recta tangente, ¿sí? Esta idea es muy importante. Vamos a volver a repetirla. Inicialmente acá el problema me dice que quiere que encontremos la pendiente de la recta tangente. Lo vamos a resaltar. La pendiente de la recta tangente. Para poder entender o para poder llegar a esta recta tangente, nosotros empezamos a hacer un análisis a partir de utilizar rectas secantes. Las rectas secantes a una función son las que pasan por dos puntos de dicha función. Entonces nosotros tomamos uno de esos puntos como el punto que menciona el problema, x sub 0, y el segundo punto lo tomamos en cualquier otra parte de la misma función, no hay problema. ¿No? Este punto, ¿cómo lo representamos? Este punto lo representamos como el mismo valor de x sub 0 más una variación, ¿no? h. Si nosotros quisiéramos considerar, por ejemplo, la segmentación que aparece en la hoja, el cuadriculado, podríamos decir que este valor de h es casi de 4 unidades, ¿no? Aquí tengo un cuadrado, 2, 3, un poquito más de la mitad y acá otro pedacito más, son casi 4 unidades de separación entre un punto y otro. Entonces esto podríamos decir es x sub 0 y este otro podríamos decir es x sub 0 más 4, por ejemplo. Teniendo estos valores de x, sus imágenes serían estas de acá, f de x sub 0 para el primero y f de x sub 0 más h para el segundo. Claro, esto no se va a quedar así, esto es solamente un análisis teórico. Aquí estoy hablando yo de forma general de cualquier función, ¿no? Obviamente cuando tengamos que aplicar esto a cierta función, tendremos que utilizar su representación algebraica para hacer la sustitución y encontrar las imágenes. De todas maneras, representando de esta manera, tenemos la información suficiente para encontrar una primera pendiente que nos va a dar un valor aproximado al que estamos buscando. ¿Sí? Eso es importante. Este valor de alguna manera se está aproximando al valor que estamos buscando, al de la pendiente de la recta tangente. Siguiendo esa lógica, en este otro gráfico, lo que he hecho ha sido acercarme más con otro punto. Ya no he considerado este otro punto que estaba a 4 unidades casi de separación, sino, si se dan cuenta, considerando el cuadriculado, ahora está más o menos a 2 unidades de separación, ¿no? Entonces esta recta todavía sigue siendo secante, pero se está aproximando más, ¿sí? Se está acercando más a la recta que nosotros queremos estudiar, ¿no? A la recta tangente.
De la misma manera, igual que antes, lo que hacemos simplemente es calcular las imágenes de estos dos puntos. Acá están sus imágenes, son los valores de y. Y conociendo esos cuatro valores, recordamos la fórmula de la pendiente y decimos que la pendiente 2 de esta segunda recta secante sería la diferencia de sus imágenes, la diferencia de los valores en y, dividido entre la diferencia de los valores en x, ¿no? Esa diferencia hemos dicho es h. Ahora, yo decía, ¿qué sucedería si yo cada vez voy tomando un punto que se va acercando, que se va acercando, que se va acercando cada vez más al x sub 0? Si nosotros analizamos el valor en x de ese punto que se va a ir acercando, tendríamos que darnos cuenta de que este valor x sub 0 más h, ¿sí?, para que sea un valor próximo a x sub 0, h tendría que ser muy pequeño, casi el valor de 0. Entonces ahí recordamos de qué manera, con qué idea, con qué conocimiento nosotros podemos hacer aproximaciones. ¿Cuál es la idea que nosotros podríamos utilizar para poder hacer efectiva esta aproximación de la que estoy hablando en esta parte? Si ustedes están haciendo memoria, seguramente recordarán que la idea que necesitamos utilizar para poder realizar una aproximación es la idea de los límites, ¿verdad? Entonces yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que aparte de este punto x sub 0, muy cerquita, va a estar el punto x sub 0 más h. Para que estén muy cerquita uno del otro, aquí voy a escribir algo importante. H debería aproximarse al valor de 0. ¿Sí? Para que los dos estén muy cerquita, esta que es la diferencia tendría que ser un valor muy pequeño. ¿Cómo puedo representar yo ese valor muy pequeño? Indicando de que h debe ser un valor que se aproxime al 0. Bueno, conociendo estos dos puntos, igual que antes, puedo hablar de sus imágenes. Por un lado voy a tener la imagen de f, o la imagen de x sub 0, perdón, que va a ser f de x sub 0. Y por otro lado voy a tener la imagen del otro punto, que tendría que ser f de x sub 0 más h, ¿no? Obviamente, como estos dos están casi uno sobre otro, las imágenes también van a ser muy cercanas, ¿no? Van a ser muy próximas. Tal vez a la vista, así como está representado, yo no puedo notar que son dos puntos, ¿no? Como estoy diciendo que h es un valor muy cercano al 0, yo podría, bueno, observando, vería prácticamente el mismo punto. Lo importante es entender que al ser estos dos puntos muy cercanos, la recta que va a pasar por estos dos puntos, la recta que acabo de trazar, esa va a ser la recta tangente. ¿Sí? Lo que he hecho en mi análisis ha sido utilizar la idea de rectas secantes, ¿no? Sabiendo de que las rectas secantes pasan por dos puntos, esos dos puntos me ayudan a poder encontrar la pendiente a partir de esta fórmula. Entonces yo he podido observar que esos dos puntos los puedo ir acercando, como en este segundo ejemplo, y más aún como en esta tercera situación, los puedo ir acercando tanto como yo quiera, ¿no? Hasta que prácticamente sean un único punto. ¿Sí? De ahí es que nosotros vamos a decir que la pendiente de esta recta, ¿sí?, la pendiente de esta recta se calcula de la misma manera como la imagen de x sub 0 más h menos f de x sub 0, la imagen de x sub 0, dividido entre la separación en x de estos dos. La separación en x, igual que hace rato, es h. Entonces dividido entre h. Esta sería la pendiente
la pendiente, ¿no?, de cualquier recta. Para que sea la pendiente de la recta tangente, ¿sí?, debe suceder esto de acá. Esta diferencia entre los dos puntos tiene que ser prácticamente cero. Entonces recuerdo cómo puedo yo encontrar la aproximación de cierta operación o de cierta función cuando una de las variables se acerca a cierto número. Lo que yo tengo que utilizar acá es la idea de límite. Entonces voy a decir, la pendiente de la recta tangente es el límite cuando la variable h tiende a 0 de la expresión la imagen de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido todo entre h. ¿Sí? Esa sería el valor o la expresión con la que yo voy a encontrar la pendiente de la recta tangente de cualquier función en un punto x sub 0 cualquiera, ¿sí?, a partir del cálculo de este límite. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver hablar de la pendiente con la derivada? El capítulo que nosotros estamos viendo, el tema que estamos viendo es derivadas de funciones reales. Resulta de que la derivada se define como la razón de cambio de una función en un punto x, ¿sí? La derivada se define como la razón de cambio de una función en x. Resulta de que la pendiente tiene la misma definición. La pendiente es una razón de cambio entre la variación de las imágenes de un punto, ¿sí?, sobre la variación de las coordenadas en x. Entonces, hablar de la derivada de una función y de la pendiente de la recta tangente es lo mismo, ¿sí? Vamos a decir entonces lo siguiente. Vamos a indicar la pendiente de la recta tangente a cualquier función f de x igual a y en un punto x resulta ser la tasa o razón de cambio de las imágenes de dos puntos cercanos de f entre la separación de dichos puntos, ¿sí? Por otro lado, la derivada de una función f es exactamente lo mismo. Es decir, la razón de cambio entre las imágenes de dos puntos cercanos de f entre la separación de dichos puntos. Entonces, la derivada de una función f es, y acá tendríamos que indicar
que es justamente la expresión que habíamos encontrado acá para la pendiente, ¿no? Por lo que acabo de escribir, la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada de la función f, ¿sí? En un punto x sub 0 vamos a colocar. Entonces, como esta pendiente nosotros la habíamos calculado de esta manera, decimos que entonces la derivada de una función cualquiera en un punto x cualquiera va a ser igual al límite de f de x más h menos f de x dividido entre h cuando h tiende a 0. ¿Sí? Esta va a ser la definición de la derivada. Ya al momento de nosotros considerar esta expresión para todos los puntos x, vamos a entender o tenemos que entender que la derivada también es una función, ¿no? Es una función que a partir de conocer o de tener como dato el valor de un x, vamos a encontrar el valor de la derivada en ese punto x. Esta definición que tengo acá, ¿sí? Que acabo de escribir, me va a dar directamente la expresión que corresponde a la derivada, ¿no? Luego yo tendré que encontrar a partir de un reemplazo, de una sustitución, cuál es ese valor si es que estoy hablando, por ejemplo, de la pendiente, ¿no? Porque la pendiente está determinada en un valor fijo, no en un valor preciso, un valor conocido. Y acá la derivada nosotros estamos indicando para todos los valores. Entonces ese detalle también habrá que considerar en su momento. Muy bien, teniendo la definición de la derivada, nosotros vamos a hablar de la notación. ¿Sí? Esta notación que acabo de utilizar, en el que se muestra esta comilla en la parte superior derecha, ¿sí? Es una de las notaciones que se maneja para representar a la derivada. No es la única. En diferentes textos se suelen utilizar algunas variaciones, ¿sí? Por ejemplo, existen textos donde la derivada de una función f se representa de esta manera: derivada respecto de la variable x de la función f de x. ¿Sí? En otra bibliografía probablemente encuentren esta otra representación, derivada de f de x, ¿no? Que no necesita enfatizar cuál es la variable sobre la cual se está realizando la derivación. Se supone que este tipo de funciones en las que aparecen una sola variable independiente, es justamente sobre esa variable independiente que se realiza la derivación. Entonces, tal vez comparando con esta otra notación, ¿sí? El hecho de que no aparezca la letra x acá no es un error, ¿no? Tendríamos que suponer que estamos derivando respecto de x porque es la única variable independiente. Otra notación también que se suele utilizar para representar esto es la en la que aparecen los diferenciales. La derivada de f se suele representar como este diferencial, como el diferencial de y dividido entre el diferencial de x. ¿Ya? Si bien acá parecería que esta es la línea de fracción a la que estamos acostumbrados a ver en otro tipo de expresiones, esta no es una fracción, no se considera como una fracción. En realidad toda la expresión significa derivada, ¿ya? Es la derivada de la variable y respecto de la variable x, ¿no? Y para eso es importante comprender lo que habíamos anotado también por acá, ¿no? F de x es igual a la variable independiente, a la variable dependiente y.
Entonces, en ese sentido es que se representa la derivada también de esta manera, ¿no? La derivada de la variable y, que tendría que ver con esta expresión, respecto de la variable x. Esa es la forma en la que se interpreta esa simbología. Y bueno, de una forma similar a esta última que acabamos de mencionar, también se puede utilizar esta otra notación, derivada respecto de x de la función f de x. ¿Sí? Es otra notación que también significa derivada, ¿no? Entonces no debe sorprendernos observar en diferente material bibliográfico de repente el manejo de la derivada o de la simbología de la derivada de cualquiera de estas otras formas. ¿Sí? Puede aparecer. Bueno, como habíamos visto en la unidad anterior, habíamos hablado de diferentes tipos de funciones. Resulta de que para cada uno de esos tipos de funciones que habíamos visto, la derivada tiene una regla especial que nos ayuda a simplificar las operaciones, ¿no? No va a haber la necesidad de que nosotros hagamos la derivación o calculemos la derivada de una función cualquiera a partir de la definición, a partir del cálculo de estos límites, ¿no? No existe la necesidad de trabajar siempre de esa manera. Vamos a ver enseguida, o en la siguiente clase en realidad, vamos a ver por qué esas fórmulas, por qué esas reglas son verdaderas, y para eso vamos a utilizar la definición que acabamos de desarrollar en esta clase. ¿Sí? Entonces vamos a quedar con este contenido, con estas ideas por el momento. Sí, es importante tener clara la definición de la derivada, ¿no? Así como la notación, y también cuál es la idea que se maneja para poder construir esta nueva expresión, que es muy útil para muchas áreas, no solamente en el ámbito de la matemática, ¿no? Sino de forma general en muchas otras áreas. Se utiliza de muchas maneras la derivada, entonces es por eso importante tener una idea de cuál es la forma cuál es la forma en la que se puede construir, ¿no? O de dónde aparece la definición de esta operación de funciones. Entonces en una siguiente clase continuaremos viendo las propiedades que tiene la derivada, y también trabajaremos con las reglas de derivación, ¿sí? Que nos van a servir para poder hacer un cálculo más eficiente, poder encontrar de una forma más práctica las derivadas de funciones complejas, ¿no? A partir de utilizar las derivadas de las funciones elementales, ¿sí? Entonces ya estaré compartiendo ese material con ustedes seguramente. Es importante que desarrollen las actividades que se les van a enviar, y pues bueno, de acuerdo a ese trabajo seguramente el aprovechamiento será el mejor. Ya nos estaremos viendo en una siguiente clase. Hasta luego, chicos.